Bienvenidos, soy la profesora Alma Giselle Álvarez y en este video tutorial abordaremos el contenido de la imagen como texto, la historieta. Antes de empezar a conceptualizar algunos términos, es muy importante que recordemos algo sobre la comunicación humana. En un inicio, este se da en una lucha por la supervivencia, es decir, que nuestros antepasados se comunicaban a través de gestos, mímicas, interjecciones, etc. Posteriormente, se encuentran las primeras manifestaciones pictóricas, es decir, el arte rupestre, que eran los dibujos que se encontraban dentro de las cuevas o piedras, o los jeroglíficos, que eran un tipo de escritura egipcia donde no llevaba letras ni números, sino que solamente dibujos. Finalmente, todo esto ha evolucionado a lo que conocemos hoy en día como el habla o la lectura, y también esta evolución formó parte de las historietas. Entonces, entremos de lleno a nuestro tema, las historietas. Nos preguntaremos, ¿qué son las historietas? Las historietas son formas de expresión artística y también son consideradas medios de comunicación. Estas consisten en una serie de dibujos que pueden tener texto o no y que secuencialmente o leídos de manera secuencial forman un relato. Aquí tenemos un ejemplo de una historieta. Creo que todos en algún momento en el periódico, que es lo más común, hemos visto algún ejemplo de historieta, y aquí la famosa Mafalda. Ahora, ya que conocemos qué es la historieta, supongo nos preguntamos cuál fue la primera historieta que existió en el mundo. La primera historieta fue de origen estadounidense y se llamó Yellow Kid. Esta fue en el año 1895 y fue creada por Richard Felton. Observemos esta imagen. Esta fue la primera historieta. Consistía de un niño chino, calvo, con un blusón amarillo y dentro de él tenía un texto. Observemos que todavía no había evolucionado lo que conocemos como historieta en la actualidad, pues el texto o el diálogo iba dentro de su ropa y no en globos o bocadillos como hoy en día. Abordemos entonces un subtema muy importante que son las características de las historietas. Como característica número 1 dentro de las historietas tenemos que son de carácter narrativo, es decir, que existe la presencia de un narrador como emisor o relator de la historia. Nuestra característica número 2, que está representada en un lenguaje visual y verbal. Visual porque también tenemos dibujos dentro de las historietas y verbal porque obviamente encontramos diálogos dentro de los personajes. Y finalmente nuestra última característica, que es la finalidad de la historieta, que su único fin es entretener, es decir, que el receptor tenga un rato ameno y se divierta leyendo una historieta. Abordaremos otro subtema muy importante que son los elementos de las historietas. Para abordar este subtema, recordemos el video observado sobre las historietas, que es específicamente este, en donde menciona las viñetas como los recuadros que darán secuencia a nuestra historia. De igual manera, nos menciona la importancia de utilizar el lenguaje gestual, es decir, los gestos de nuestros personajes, los ademanes que ellos hacen, para poder interpretar de la mejor manera lo que nos quiere dar a entender nuestra historieta. Elemento número 1. La viñeta. Este es un pequeño recuadro en donde irán colocados nuestros personajes y dará secuencia a toda nuestra historia. Elemento número 2. El dibujo, es decir, los dibujos de los personajes que utilizaremos en nuestra historia. Elemento número 3. Los globos o bocadillos, que estos es donde se colocan los diálogos que tienen nuestros personajes para dar secuencia a nuestra historia. Elemento número 4, las cartelas, que son pequeños recuadros que se pueden encontrar en cualquier parte de la historieta y es la ayuda del narrador para poder entender la historia. Y finalmente el elemento número 5, las onomatopeyas, que son las representaciones de los sonidos dentro de la historieta. A continuación, observaremos entonces algunos ejemplos de historieta e identificaremos sus elementos. Observemos esta historieta, solamente tiene 2 recuadros. Recordemos que a los recuadros les llamaremos viñetas.
Dentro de ellas encontramos otros elementos más, como ser los dibujos, que estos son muy importantes porque son los personajes de nuestra historia. Y finalmente observamos en la parte superior algún texto. Este texto son los diálogos y estos diálogos van dentro de nuestros globos o bocadillos. Es muy importante destacar también que existen diferentes tipos de globos o bocadillos. Observemos la imagen. El primero se puede decir que es un globo convencional que indica una conversación normal, pero también tenemos globos de pensamiento que van dentro de una nube, o los globos de susurro que indica que el personaje está susurrando y estos se identifican en medio de líneas entrecortadas. Continuamos con otros elementos de las historietas. Por ejemplo, la cartela o cartucho, que es la voz del narrador. Observemos la imagen. Dice minutos más tarde. Estas se colocan en pequeños rectángulos que pueden ir en cualquier parte de la historieta y es la ayuda que el narrador nos da para poder entender la historia. En el ejemplo podemos observar que entonces el narrador nos da a entender que pasó mucho tiempo o minutos más dentro de una escena a la otra. Y por último tenemos las onomatopeyas, que son las representaciones de sonido dentro de nuestra historieta. Por ejemplo, boom, haciendo referencia a que hubo una explosión o algo parecido, o cracks, que hace referencia a que algo se rompió o se quebró. Ya que conocimos los elementos de las historietas y sus características, ahora veremos los pasos para realizar una historieta. Dentro del paso número 1 tenemos elegir una historia o crearla y asimismo definir su inicio, su desarrollo y su cierre. Paso número 2. Tenemos que precisar el número de viñetas que vamos a utilizar. Es cierto que no hay un número definido, pero si hacemos muchas viñetas, quizá nuestra historieta se torne un poco aburrida. Paso número 3. Hacer los dibujos de nuestros personajes, pues es esto lo que caracterizará a nuestra historieta. Paso número 4. Realizar el diálogo que van a utilizar nuestros personajes y de esta manera finalizaremos nuestra historieta. Asimismo, hay cosas muy importantes que no debemos olvidar. Por ejemplo, que existen diferentes tipos de historieta, es decir, de terror, sátira, misteriosas, policíacas, etc. Número 2. Podemos relacionar las historietas con cualquier situación de nuestra vida cotidiana, de nuestro entorno, etc. Por ejemplo, podemos realizar una historieta de un libro que nos gustó mucho o de una situación mundial como una pandemia, entre otras. Y finalmente, para poder realizar una bonita historieta digital, podemos hacer uso de páginas como Canva o Pixton, que serán de muchísima utilidad. Finalmente, tenemos algunos ejemplos de historieta. Por ejemplo, la famosa Mafalda, que es de origen argentino. Observamos que tiene sus elementos como viñetas, globos, diálogos, etc. Y también tenemos otro ejemplo de Condorito, que es una historieta de origen chileno, que también tiene sus elementos como viñetas, los globos, diálogos, onomatopeyas, etc. De esta manera finalizo mi video tutorial, espero que haya sido de muchísima utilidad.